Hola a todos, pues en este video les voy a mostrar cómo desarrollar un sistema de control de iluminación automático por medio de una fotoresistencia. Entonces primero vamos a mostrar la ejecución de la aplicación. En este caso le damos clic izquierdo al LDR o la fotoresistencia y mostramos cómo se cambia la iluminación acá de manera artificial con digamos, control deslizante, y vemos que hacia la derecha si tuviéramos iluminación, y si vamos deslizando hacia la izquierda es como si se fuera haciendo de noche. ¿Cuál es el objetivo de este circuito? Básicamente es poder tener un sistema, lo que sería por ejemplo acá el control de luces navideñas, simplemente cuando se haga de noche, y que de día se apague automáticamente, un switch controlado por iluminación básicamente. ¿Cuáles son las conexiones de este circuito? Entonces, como siempre, la línea de 5 voltios la represento por un cable rojo, la línea de tierra por un cable negro, y para este caso, la lectura del sensor la vamos a representar por medio de un cable naranjado que va conectado al pin analógico 0, porque vamos a hacer lecturas analógicas. Este es un sensor analógico. Entonces, ¿cómo es la conexión? Venimos acá conectando 5 voltios, de los 5 voltios conectamos un resistor de 10 kiloohms, que es el que da acá. Posteriormente, entonces al segundo terminal lo conectamos a uno de los terminales del LDR, y el otro terminal del LDR lo llevamos a tierra. ¿Dónde vamos a realizar la medición? La vamos a realizar en este terminal de acá. ¿Por qué en este terminal? Porque nosotros queremos leer la tensión que cae en el LDR. Entonces aquí tenemos configurado como el fotorresistor igual es una resistencia variable, pero no deja de ser resistencia, tenemos acá un divisor de tensión. Entonces acá estamos leyendo la caída de tensión que cae sobre el LDR porque lo tenemos aterrizado. Mírenlo acá. ¿Qué más tiene nuestro circuito? Básicamente unas salidas que son de los puertos 8 al 12, en donde vamos a controlar un conjunto de LEDs que básicamente le damos resistencia de 330 ohmios para controlar la corriente y que no sea superior a 20 miliamperios, que es lo que soporta cada uno de los puertos, y llevamos cada uno de los cátodos a tierra, como ustedes lo ven acá. Lo primero que hay que tener en cuenta es que acá yo detecto cambios de voltaje. ¿Cómo yo conozco este umbral? Pues básicamente le voy a colocar estos multímetros. Esto tiene una etapa de calibración previa. Entonces yo voy a medir la tensión que cae, bueno, con uno es suficiente, en el LDR. ¿Cómo hago esto? Coloco el multímetro y la punta positiva la coloco en uno de los terminales del LDR, que puede ser esta misma, que es donde voy a hacer la medición analógica, y la otra punta la puedo colocar con respecto a tierra, o sea que la puedo llevar a este terminal de acá. Vamos a marcar los colores respectivamente para que ustedes sepan muy bien a dónde va conectado el multímetro, y vamos a simular. ¿Qué pasa aquí? Cuando es de noche, la tensión que cae sobre el LDR es muy alta, y cuando es de día, entonces baja la tensión debido a que también baja la resistividad. Entonces vamos a hacer un segundo experimento para que ustedes vean en términos de resistencia qué ocurre con el LDR, son esos cambios de resistencia. Entonces voy a poner uno de los terminales a un lado del multímetro y el otro al otro, y vamos a configurarlo para medir resistencia. ¿Qué pasa aquí? Entonces, cuando es de noche, la resistencia está en el orden de los kiloohmios, y a medida que yo le voy inyectando fotones, miren que la resistividad cambia hasta llegar al orden de los ohmios. Entonces el LDR tiene esa propiedad de cambiar su resistividad de acuerdo a la cantidad de iluminación incidente. Entonces, a medida que se hace más oscuro, entonces yo voy a tener una mayor cantidad de resistividad, y a medida que le inciden fotones al elemento, entonces voy a tener una menor resistividad. Por eso es que el divisor de tensión que tenemos aquí
Está configurado de esa manera. Entonces, cuando es de noche, que tenemos alta resistividad, entonces va a caer una mayor tensión sobre el elemento fotosensible. Y cuando es de día, va a caer mayor cantidad de voltaje sobre el resistor. El voltaje no se va a perder, básicamente porque es energía y la energía se va a conservar en este caso y se va intercambiando entre los dos elementos. Y para mostrarles esto, entonces voy a colocar otro multímetro para medir la diferencia de potencial que nos proporciona la resistencia. Entonces coloco el multímetro primero con respecto a 5 voltios y la otra punta la voy a colocar entonces en el otro terminal. ¿Para qué? Para yo poder medir efectivamente la diferencia de potencial. Miren que si yo sumo estas dos tensiones, lo que me están midiendo los dos multímetros, básicamente va a tener aproximadamente 5 voltios. Entonces cuando yo voy digamos, teniendo esos cambios de iluminación sobre el LDR, miren que se va transfiriendo la caída de tensión porque tenemos un divisor de tensión, entonces no vamos a perder energía, se va a conservar, pero se va a redistribuir de acuerdo a la resistividad cambiante que tenemos en el LDR. ¿Qué pasa aquí? Entonces vamos a ver el código, porque miren que estamos controlando por medio del LDR este conjunto de luces. Entonces el código es el siguiente. Vamos a hacerle un pequeño zoom. Y el código está distribuido como sigue. Una sección de macros, que básicamente vamos a definir el pin analógico del LDR, que es el pin A0 del Arduino. Vamos a utilizar 5 LEDs, entonces utilizo una macro que especifica el número de LEDs. Miren que yo estoy utilizando 5 LEDs, 3 verdes, 2 rojos. Y voy a definir una referencia del LDR en cuanto a la tensión. ¿Esta referencia a qué se refiere? Miren que, voy a correr un poco esto. Esta referencia se refiere a que cuando la tensión sea superior a 500 milivoltios, entonces activo digamos, este sistema de iluminación. Y cuando es inferior, entonces lo apago. ¿Qué quiere decir? Que a medida que se va haciendo de día, yo lo puedo apagar establecido por este umbral de 500 milivoltios, y cuando es superior a 500 milivoltios, quiere decir que ya se hizo pues de noche. Entonces, este umbral se puede calibrar naturalmente a que sea no 500 milivoltios, sino mucho más oscuro. Por ejemplo, cuando tenga 4 voltios, que son 4000 milivoltios. En este caso, cuando tenga 4 voltios, entonces que se active este sistema de iluminación. Entonces miren ahí apagado, apagado. Solamente cuando yo supere 4 voltios, que es casi pues una oscuridad total, según esta referencia pues que nos da este control deslizante, ahí es donde vamos a activar el sistema de iluminación. Pero yo lo tengo aquí, digamos, más o menos en la mitad del control deslizante, para mostrar que igual podemos recalibrar el sistema a nuestro gusto. Te lo voy a dejar en 500 milivoltios para activar nuestro sistema de iluminación cuando superemos los 500 milivoltios. Y este es el objetivo de estas macros. Posteriormente utilizamos 3 variables globales. Una es, digamos, un arreglo donde vamos a almacenar los puertos que controlan esos LEDs. Recuerden que estamos utilizando los puertos del 8 al 12 para controlar los LEDs. Esta variable entera es para leer el valor del conversor analógico digital, o básicamente para leer los valores digitales que me entrega este puerto analógico 0. Y aquí para yo identificar el nivel de voltaje que tiene el LDR en ese momento. Entonces, posterior a esto vamos al setup, que vamos a configurar que el puerto serial, porque voy a imprimir el voltaje. Vamos a setear los puertos para los LEDs, en donde todos estos puertos del 8 al 12 los voy a configurar como salida y los voy a poner inicialmente en bajo. Esto lo que hace es las instrucciones del 21 al 25. Antes de ir al loop, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la simulación nuevamente y van a ver ustedes que yo acá estoy imprimiendo constantemente el valor que me proporciona
este multímetro, o sea, el valor de tensión que cae en el LDR. ¿Qué lee digamos, el Arduino por el puerto analógico 0? Lee un 969 y eso tiene su equivalencia en voltaje, que son 473 voltios, muy aproximado a lo que leemos en el multímetro, digamos un nivel de tolerancia de 0.1 voltios. Pero miren que entonces yo a medida que voy variando el nivel de iluminación, yo también aquí podría tener algo que es un voltímetro utilizando el Arduino, porque vean que tenemos unas medidas muy aproximadas a lo que nos da el voltímetro, eh, digamos, el instrumento que tiene Tinkercad. Entonces, con el instrumento nos da una medida muy aproximada a lo que me está midiendo la fotorresistencia, y en el Arduino estoy haciendo una conversión que se las voy a mostrar a continuación para yo poder obtener ese mismo nivel de tensión, que miren que es muy aproximado. ¿Qué vamos a hacer entonces? Explicar en el loop cómo se hace esto. Primero que todo, yo voy a leer el valor analógico que tiene ese LDR. ¿Qué estoy leyendo en LDR? Digamos, valor entero de 268. Este conversor analógico digital que tiene el Arduino es de 10 bits, o sea que yo puedo leer un valor entre 0 y 1023 que me va a representar entre 0 y 5 voltios. Entonces, para este caso yo estoy leyendo un valor de 268 que me representa 1.31 voltios. Entonces, ¿qué lee el Arduino? Este 268. Y yo, con una conversión, yo sé que ese, en este caso 969, tiene un valor de 4.73 voltios. Para eso, entonces voy a utilizar una conversión. ¿Qué conversión? Es decir, utilizar una regla de 3 para yo decir que ese valor que es digital lo voy a convertir a un nivel de voltaje. ¿Cómo lo hago eso? Con este factor que es 5 sobre 1024. 1024 son los niveles del conversor analógico digital y 5 son los voltios que yo puedo representar con cada uno de los puertos del Arduino. Entonces son 5 voltios sobre 1024 niveles digitales. Básicamente es una regla de 3. ¿Qué hago aquí posteriormente? Voy a utilizar el valor del conversor analógico digital y lo voy a imprimir, al igual que los voltajes, que es lo que ustedes ven acá. Esto es lo que estoy imprimiendo constantemente. Ahora bien, ¿cómo es el funcionamiento de los LEDs? Entonces, yo primero que todo estoy leyendo siempre voltaje, me pareció pues más cómodo, y voy a dar una referencia que ya la presenté, que es estos 500 milivoltios. Entonces, solamente cuando el nivel de voltaje sea superior a la referencia del LDR, o sea, cuando sea muy oscuro, solamente en ese caso yo voy a encender todos esos LEDs. Pero no simplemente los voy a encender, voy a darles una secuencia para que vea como si fuera un alumbrado navideño, que se escogió pues igual convenientemente. Entonces, ¿qué voy a hacer para encenderlos de esa manera? Voy a utilizar un ciclo para yo recorrer todo ese arreglo de puertos, que es este arreglo de puertos de acá, de los 8 al 12, en donde tengo, miren que tengo un puerto 8 que es par, este es impar, puerto 10 que es par, impar, y el puerto 12 que también es par. Entonces tengo 3 puertos pares y 2 puertos impares. Eso ustedes van a ver qué significado tiene acá en el programa. ¿Qué significado tiene? Es que básicamente yo cada vez que llame un puerto, porque miren que yo acá estoy escribiendo, yo estoy escribiendo por el puerto digital, ¿de qué manera? Entonces, cuando el puerto o el valor básicamente de este iterador sea par, entonces lo voy a poner en alto, porque recuerde que yo estoy utilizando acá el operador ternario, que ya lo he explicado en videos anteriores, y básicamente la condición es, si módulo 2 es igual a 0, o sea, si el residuo de esta operación es igual a 0, entonces pongo ese puerto en alto, y si no, lo pongo en bajo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que yo voy a utilizar el iterador para básicamente decir cuál puerto enciendo y cuál puerto apago. Esto lo utilizo acá con el iterador, pero también puedo utilizarlo con los LEDs, porque tengo también, digamos, puertos pares e impares, y por eso los mostré, porque quiero editarlo en este momento. Entonces, básicamente voy a utilizar los puertos para establecer las condiciones. ¿Y qué significa esto?
que si el puerto es par, entonces básicamente lo voy a poner en alto, y si el puerto es impar, lo voy a poner en bajo, y así sucesivamente. Doy un retardo de 500 milisegundos, y en el siguiente iterador, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el proceso contrario. Si el puerto es impar, lo pongo en alto, y si el puerto es par, lo pongo en bajo, para que ustedes visualicen este efecto de encendido y apagado de estos LEDs que están activados cada 500 milisegundos, siempre y cuando el voltaje sea superior a 500 milivoltios. ¿Qué pasa cuando el voltaje es inferior a 500 milivoltios, como sucede aquí? Entonces voy a apagar todos los LEDs porque no ha pasado la referencia de voltaje. ¿Cómo se hace eso? En la instrucción else, que básicamente recorro todo el arreglo de puertos y los apago básicamente. Y doy un retraso de 500 milisegundos aquí en esta parte, pues para poder facilitar que en el puerto serial, digamos, no esté transmitiendo a toda, sino que me dé un tiempo de poder visualizar la información. Mírenlo ahí, de poder visualizar en qué valor está el conversor analógico digital. Miren que acá están 461 milivoltios, y cuando yo paso de 500 milivoltios ya se enciende mi sistema. Entonces, eso era lo que les quería compartir por el día de hoy. Espero que me hayan entendido por completo. Este es el código completo de lo que sería este sistema de control de iluminación automático utilizando el LDR. Miren que es muy sencillo, pero brinda un conocimiento, digamos, muy amplio de lo que son estos elementos fotosensibles, al igual que lo que haría uno con un fototransistor, por ejemplo, que en ese caso sería un semiconductor, y esto es un elemento netamente resistivo. Entonces, muchas gracias por su atención. Recuerden suscribirse al canal y dejar un comentario en caso que el video les haya resultado de utilidad. Recuerden visitar la página del canal, que también está publicado el curso corto de Arduino, en donde ya se han mostrado varios elementos que tiene Tinkercad, como por ejemplo el sensor de presencia, sensor de distancia, sensor de temperatura, los instrumentos de medida, etcétera. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima.